honrar seriamente las autoridades delegadas de Dios. Lo que Dios destaca no es su propia autoridad directa, sino las autoridades indirectas que Él ha establecido. Ninguno que es rebelde a las autoridades indirectas de Dios, se somete a su autoridad directa. Con el fin de explicar mejor este asunto, hacemos una distinción entre autoridad directa y autoridad delegada, aunque para Dios no hay más que una autoridad. No despreciemos a las autoridades de la casa y de la iglesia. No desatendamos a ninguna de aquellas autoridades delegadas. Aunque Pablo estaba ciego, esperó a Ananías con los ojos internos abiertos de par en par. Ver a Ananías fue como ver al Señor. Escucharlo, como escuchar al Señor. La autoridad delegada es algo tan serio que si uno la ofende se enemista con Dios. Nadie puede esperar que el Señor le dé luz directamente si rehúsa recibir luz de la autoridad delegada. Pablo no argumentó. Ya que Cornelio invitó a Pedro, yo invitaré a Pedro o a Jacobo. No permitiré que este hermanito Ananías sea mi autoridad. Es imposible que desechemos la autoridad delegada y sigamos todavía sujetos directamente a Dios. Desechar a la autoridad delegada es lo mismo que desechar a Dios. Solo un necio se complace en el fracaso de la autoridad delegada. Al que le disgusta el delegado de Dios, le disgusta también Dios. Es la naturaleza rebelde del hombre la que lo hace querer obedecer a la autoridad directa de Dios, sin someterse a las autoridades delegadas que Él ha establecido. Dios respeta su autoridad delegada. El libro de Números capítulo 30 trata del voto o promesa de una mujer. Mientras estuviera en la casa de su padre durante su juventud, su voto o promesa sería obligatorio o válido tan solo si su padre no decía nada en contra. Si era casada, su voto tenía que ser aprobado o desaprobado por su marido. La autoridad directa obraría sobre lo que había aceptado la autoridad delegada o anularía lo que ésta había invalidado. Dios se complace en delegar su autoridad y también respeta a su delegado. Puesto que la mujer estaba bajo la autoridad de su marido, Dios prefería que ella obedeciera a la autoridad y no que mantuviera su voto. Pero si el marido erraba como autoridad delegada, Dios sin duda trataría con él, pues él la llevaría a la iniquidad a ella. A la mujer no se la consideraba responsable. Es así como esta porción de las Escrituras nos dice que no podemos eludir a la autoridad delegada para someternos a la autoridad de Dios. Habiendo delegado su autoridad en los hombres, Dios mismo no invalidará a la autoridad delegada. Más bien Él está restringido por la autoridad que ha delegado. Él confirma lo que ha confirmado la autoridad delegada y anula lo que está anulado. Dios siempre mantiene la autoridad que ha delegado. No tenemos, por lo tanto, más alternativa que someternos a las autoridades gobernantes. Todo el Nuevo Testamento está de parte de la autoridad delegada. La única excepción se halla en Hechos 5:29, cuando Pedro y los demás apóstoles respondieron al consejo judío que les prohibió enseñar en el nombre del Señor Jesús. En esa ocasión Pedro contestó, diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto se debió al hecho de que en este caso la autoridad delegada había violado claramente el mandamiento de Dios y, además, había pecado contra la persona del Señor. Una respuesta como la de Pedro solo puede darse en esta situación especial. En cualesquier otras circunstancias tenemos que someternos a las autoridades delegadas. Y jamás podremos conseguir la obediencia por medio de la rebelión. Capítulo 8. La autoridad del cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
A los Corintios 12:21. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo 18:15-18. La autoridad halla su más acabada expresión en el cuerpo. La manifestación más completa de la autoridad de Dios se halla en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Aunque Dios ha establecido el proceder de la autoridad en este mundo, ninguna de estas relaciones, gobernantes y pueblo, padres e hijos, maridos y mujeres, amos y siervos, puede darle a la autoridad su más completa expresión. A raíz de que las muchas autoridades gobernantes de la tierra son todas ellas institucionales, hay siempre la posibilidad de apariencia de subordinación, sin que haya verdadera sumisión del corazón. No hay manera de averiguar si el pueblo acata de corazón una orden del gobernante o si solamente sirve de labios. Es igualmente difícil saber si los hijos cumplen sinceramente a lo que les dicen sus padres o no. Por eso es que la sumisión a la autoridad no puede representarse por la forma en que los hijos se someten a sus padres, los siervos a sus amos o el pueblo a sus gobernantes. Si bien no se puede establecer la autoridad de Dios sin sumisión, tampoco se la puede establecer si la sumisión no es de corazón. Además, todos estos ejemplos de sumisión se hallan dentro de la esfera de las relaciones humanas. Por lo consiguiente, son temporales y están sujetos a separación. Así pues, es evidente que la sumisión absoluta y perfecta no puede hallarse en ellos. Solo la relación entre Cristo y la Iglesia puede dar plena expresión a la autoridad así como en la obediencia. Porque Dios no llamó a la Iglesia a ser una institución. Él ordenó que fuera el cuerpo de Cristo. Con frecuencia, imaginamos a la Iglesia como una agrupación de creyentes que tienen la misma fe o como una reunión de almas cariñosas. Pero Dios la considera de manera diferente. Ella no solo representa la misma fe y amor unidos, sino que también, y aún más, se manifiesta como un cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, mientras que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Las relaciones de padres e hijos, amos y siervos, y hasta maridos y mujeres, todas ellas pueden ser rotas. Pero la cabeza física y su cuerpo son inseparables. Siempre son uno. De igual manera, Cristo y la Iglesia tampoco pueden ser separados. La autoridad y obediencia que se hallan en ellos son de una naturaleza tan perfecta que superan a todas las otras manifestaciones de autoridad y obediencia. No obstante, el amor que los padres tienen por sus hijos, son propensos a emplear mal su autoridad. De igual modo, los gobernantes pueden dictar decretos injustos o los amos abusar de su autoridad. En este mundo, tanto la autoridad como la obediencia son imperfectas. Esto explica el por qué Dios desea establecer una autoridad y una obediencia perfectas en Cristo y en la Iglesia, siendo ellos la cabeza y el cuerpo, respectivamente. Puede ocurrir a veces que los padres lleguen hasta a herir a sus hijos, como asimismo los maridos a sus mujeres, los amos a sus siervos y los gobernantes a su pueblo. Pero ninguna cabeza le hará daño a su propio cuerpo. La autoridad de la cabeza no está sujeta a error, sino que es perfecta. De igual modo, la obediencia del cuerpo a la cabeza es perfecta. En cuanto la cabeza concibe una idea, los dedos se mueven natural, armoniosa y silenciosamente. Es la intención de Dios que le rindamos completa obediencia. No estará satisfecho hasta que lleguemos a ese mismo grado de obediencia que hay en un cuerpo para con su cabeza. Esto sobrepasa aún a lo que puede representarse por la relación de maridos y mujeres, puesto que estos son entidades separadas. Pero en Cristo estos dos son uno. Él es la obediencia, así como también la autoridad. Ella es una en Él. Esto difiere del mundo, porque en esa esfera la autoridad y la obediencia son dos cosas separadas. No así en el caso del cuerpo y la cabeza. El movimiento de aquel requiere poco esfuerzo de ésta. El cuerpo se mueve gentilmente al más leve impulso de la cabeza. Esta es la clase de obediencia que satisface a Dios, no la sumisión que los hijos rinden a sus padres o las mujeres a sus maridos, sino la que el cuerpo rinde a su cabeza.
Cuán opuesto es esto a la sumisión por medio de la subyugación. Cuando hayamos aprendido más acerca de la obediencia, se nos mostrará la diferencia entre el mandamiento de Dios y su voluntad. El primero es una palabra hablada por Dios, mientras que la última es una idea concebida en la mente de Dios. El mandamiento debe ser expresado, pero la voluntad puede ser tácita. El Señor Jesús actuaba de acuerdo con la voluntad de Dios así como con su palabra. De igual modo obrará Dios en su pueblo hasta que la relación existente entre Cristo y su iglesia se acomode al mismo modelo de la relación que hay entre Dios y su Cristo. Dios tiene que seguir trabajando hasta que obedezcamos a Cristo como Cristo obedece a Dios. La primera fase de la obra de Dios es hacerse la cabeza de Cristo. La segunda fase es hacer a Cristo cabeza de la iglesia. Dios obrará hasta que obedezcamos de inmediato su voluntad aún sin necesidad de ser disciplinados por el Espíritu Santo. La tercera fase es hacer del reino de este mundo el reino de nuestro Señor y de su Cristo. La primera fase ya ha sido cumplida, la tercera está por venir aún. Hoy estamos en la fase media. Su cumplimiento es absolutamente esencial para la introducción de la tercera fase. Hemos de obedecer aquí para que Dios haga lo que quiere o desobedeceremos, obstaculizando así la obra de Dios. Dios ha estado tratando de establecer su autoridad en el universo y la clave de ello es la iglesia. La iglesia está en el medio, sirviendo de eje. En esto, Dios nos viste con mucha más gloria. Sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de manifestar la autoridad. Para el cuerpo es muy natural y agradable obedecer a la cabeza. Dios dispuso que la cabeza y el cuerpo participarán de una sola vida y una sola naturaleza. Es muy natural, por tanto, que el cuerpo obedezca a la cabeza. En realidad, en tal relación la desobediencia sería algo extraño. Por ejemplo, es normal que la mano se levante a la orden de la cabeza. Si la mano no respondiera, significaría que algo anda mal. De igual modo, el espíritu de vida que Dios nos dio es uno y el mismo que el que tiene el Señor. Así es la naturaleza de nuestra vida igual que la naturaleza de la suya. De este modo no hay ninguna posibilidad de discordia y desobediencia. En nuestros cuerpos físicos algunos movimientos son conscientes mientras que otros son automáticos. Porque la cabeza y el cuerpo están tan unidos que la obediencia incluye tanto lo consciente como lo automático. Por ejemplo, uno puede dar conscientemente un profundo suspiro o bien puede respirar con naturalidad sin ningún esfuerzo consciente. Nuestro corazón late automáticamente. No espera ninguna orden. Esta es la obediencia de la vida. La cabeza solicita la obediencia del cuerpo sin ruido ni compulsión, sin conflicto y en perfecta armonía. Pero hay muchos hoy que solo están dispuestos a obedecer mandamientos. Esto no es conveniente, porque tras el mandamiento está la voluntad y en ella está la ley de la vida. Ahora bien, tan solo la obediencia perfecta puede considerarse como obediencia a la ley de la vida. No puede considerarse obediencia a la que sea menos que lo que un cuerpo le rinde a su cabeza. La obediencia obligada no se conforma a la regla de obediencia. El Señor nos puso en su cuerpo, en el cual hay completa unión y perfecta obediencia. Es realmente maravilloso ver que la mente del Espíritu Santo se desarrolla en los miembros, los que ni siquiera son conscientes de ser diferentes por lo indivisible de su relación y lo armonioso de su coordinación. A veces ni siquiera necesitamos pensar para coordinar las funciones de diversos miembros. En verdad es imposible describir con palabras humanas la armonía que existe entre los miembros. Pero cada uno de nosotros tenga cuidado para no ser un miembro enfermo y que produzca fricciones. Al vivir bajo la autoridad de Dios, debemos ser capaces de obedecer con toda naturalidad. En resumen, la iglesia no es tan solo un lugar para la comunión de los hermanos, sino también para la manifestación de la autoridad. Resistir a la autoridad de los miembros es resistir a la cabeza. Aunque a veces la autoridad del cuerpo se manifiesta directamente, con frecuencia lo hace en forma indirecta. No solo a la cabeza está sujeto el cuerpo. Sus diversos miembros, además, se ayudan mutuamente y están sujetos unos a otros. La mano derecha y la izquierda no tienen comunicación directa. Es la cabeza la que las mueve a ambas. La mano derecha no está en posición de dirigir a la izquierda y viceversa. Tampoco puede ordenar la mano que los ojos miren, sino que simplemente notifica a la cabeza y deja que ésta dé la orden a los ojos.
Por eso es que todos los diversos miembros están igualmente cerca de la cabeza. Todo lo que hace un miembro se atribuye a la cabeza. Cuando miran mis ojos, soy yo quien mira, y así sucede también con mis pies y mis manos. Soy yo quien anda y trabaja. Por lo tanto, podemos concluir que el juicio del miembro es frecuentemente el juicio de la cabeza. La mano no puede ver por sí misma. Tiene que aceptar el juicio del ojo. Para la mano es pedir mal el pedir que le permitan ver por sí misma o que la cabeza mire. Pero es en este mismo aspecto donde se halla la falta común de los hijos de Dios. Necesitamos reconocer en otros miembros la autoridad de la cabeza. La función de cada miembro es limitada. El ojo es para ver, la mano, para trabajar, el pie, para andar. Debemos, por lo tanto, aprender a aceptar las funciones de los otros miembros. No debemos rechazar la función de ningún miembro. Si el pie rechazara a la mano, sería